Muy buenos días. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Una mañana poderosa para seguir predicando la palabra de Dios, donde Dios nos está haciendo excelsos en su palabra. Nos enseña cada día, cada mañana, de que el Dios de Israel es un Dios verdadero, es un Dios de misericordia. En esta mañana venimos de nuevo con la segunda parte. El Señor quiso así que le diéramos la segunda parte de esa enseñanza de la ley. Vivimos bajo la ley. Tenemos que haber una ley para poder nosotros llevar el mensaje de Jesús a las naciones. Tiene que existir la ley, amados hermanos. Por eso el día de ayer les expliqué que si vivimos bajo la ley, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia del Señor. Aleluya. Pero en el mundo que vivimos hoy, en el mundo que nosotros estamos viviendo en este día, tenemos que vivir bajo la ley. Ahora, no es lo mismo vivir bajo la ley que sabiendo que aún existe la ley, tú tienes que respetar la ley. Eso es lo que fue lo que mi Señor Jesús quiso darnos a entender, de que es por la gracia, porque qué sentido tendría entonces que mi amado Señor Jesús muriera en una cruz para nosotros seguir viviendo bajo la ley. El mismo Jesús, mi Señor, mi amado Jesús, Él cumplió la ley. Recuerda que Él se despojó de su reinado. Él se despojó de ser el Hijo de Dios en aquel momento para venir a la tierra como hombre. Él nació como hombre. Él no nació como rey. Él se despojó. Él se despojó de su santidad, de su reinado, de su santidad, no, porque Jesús nunca quebrantó la santidad. Entonces, Jesús vino como hombre para enseñarnos a nosotros, los hombres, a cómo debíamos vivir. Dios nos enseñó dos cosas. Nos enseñó a vivir bajo la ley y también nos enseñó a vivir por su gracia. ¿Dónde está la confusión de todo esto? La confusión de todo esto, hermanos míos, está en que hay muchos pastores, evangelistas, apóstoles que han distorsionado lo que es la ley. Lo que es la ley. O sea, la ley existe, es real, está ahí, es real. Es real. Lo que no debemos nosotros es quebrantar la ley. Pero la ley existe, pero nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. Debemos vivir bajo la gracia. Esa es la ley. La ley es que debemos vivir bajo la gracia. Pero para vivir bajo la gracia, tenemos que vivir bajo la ley. Es contradictorio la situación. Entonces, muchos se preguntan, hermano, no te entiendo. ¿Cómo que vivimos bajo la gracia, pero vivimos bajo la ley a la misma vez? Tú eres libre. En el mundo singular, tú eres libre. Pero ¿qué pasaría si tú quebrantas la ley? ¿A dónde vas a parar? Vas a dar tras unos barrotes, vas a dar a una cárcel. En este sentido, yo no te estoy hablando de una cárcel física, te estoy hablando de una cárcel espiritual como tal.
como tal. Entonces, pero mi Dios, mi Señor, mi amado Jesús, Él vivió y cumplió la ley. Significa que Jesús cumplió la ley, mas no la abolió. Él nunca dijo, no es como están diciendo que abolió la ley. No, la ley no fue abolida. Lo que fue abolido hubo un cambio en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. La ley siempre existió y existirá hasta que se cumplan todas las profecías escritas en la Santa Palabra. Tiene que cumplirse, amado. Entonces, la narrativa de Mateo, donde se encuentran comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, se registran estas palabras de Jesús: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Imagínate tú. Se tiene que cumplir a cabalidad. Se tiene que cumplir a cabalidad lo que está escrito en la palabra de Dios, que está en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Ahora, pero nuestro Padre aún sabía que el hombre no iba a poder cumplir la ley. Inclusive, para que ustedes vean que en ningún momento, cuando Moisés fue a buscar las tablas de los mandamientos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se desesperó, esperando la larga espera del patriarca. Es lo que llamamos hoy la ley mosaica. El pueblo se desesperó. Hoy en día, incluyéndome, muchos cristianos, hoy vivimos desesperados y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en la desesperanza. Pero déjame decirte en esta mañana que Dios, que mi amado Señor Jesús es esperanza. Es una llama de vida, de luz. No podemos caer en la desesperanza, amados hermanos. Tenemos que tener la certeza, tenemos que tener la confianza de que lo que está escrito en la palabra ha de cumplirse, y todas las promesas que mi Dios Todopoderoso hizo al patriarca Abraham se han de cumplirse una tras otra. ¿Por qué el hombre de hoy, amado hermano? ¿Por qué el hombre de hoy? ¿Por qué el hombre que ha tenido enseñanza del Espíritu Santo tiene que estar bajo la ley? No puedes poner a tu pueblo bajo la ley, porque ni siquiera el pueblo de Israel pudo vivir bajo la ley. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, si al pueblo de Israel le fue imposible vivir bajo la ley, no habían discotecas, no había exceso de licor, no habían vehículos, no habían hoteles, no habían muchas cosas donde el mundo se ha pervertido y se ha contaminado con las cosas del mundo. Porque eso que su palabra dice, que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero lo está diciendo en sentido espiritual. No es que tú seas un amigo, porque imagínate que tú seas cristiano y tu mamá no sea cristiana, entonces tú vas a ser enemiga de tu mamá. Es imposible. Por eso es que Jesús hablaba en parábola. Metafóricamente es imposible que tú seas enemigo de tu madre. Pero entonces, ¿de qué está hablando el Señor? El Señor te está hablando a ti del ámbito espiritual. Dios nos trajo esperanza. Dios nos trajo vida. Pero en ningún momento Jesús abolió la ley.
porque la ley ha de cumplirse, amados hermanos. Entonces, con frecuencia he discutido que si Jesús no abrogó la ley, eso lo dicen mucho, que se abrogó la ley. Ahora, hay dos vertientes. Una es que si Jesús abolió la ley, entonces quiere decir que no hay castigo para el homosexual, no hay castigo para las personas que pecan. No es así, eso es mentira. En la ley está escrito que no se echarán hombre con hombre. En la ley dice que Dios creó hombre y mujer, y dice su palabra, y procreaos. Un hombre con otro hombre no puede procrear, una mujer con otra mujer no puede procrear. ¿Entiende? Entonces, pero quiere decir que la ley está ahí. La ley mosaica está ahí, está vigente. Ahora, no, si usted no, usted ahora tiene que vivir por gracia. ¿Por cuál gracia? La gracia que mi Señor, mi amado Jesucristo, murió en la cruz y nos redimió de todo pecado. Él se llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, todo se lo llevó Jesús en la cruz. Por eso es que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, que es nuestro Abba Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Esa es la ley. La ley es que tú y yo caminemos en rectitud. Ahora, ¿cuándo nos desviamos del camino? Cuando dejamos de creerle a Dios, cuando nosotros nos apartamos de Dios. Empezamos a consumir drogas, cigarrillos, andar con una mujer hoy y otra mañana. Ahí estamos fuera de la ley. Y por lo tanto, en el momento indebido, ¿cuál es la pena? La pena es que tú estás perdiendo tu vida eterna. Pero mientras tanto podemos vivir por la gracia del Señor. Todos los días son nuevas sus maravillas, sus misericordias son nuevas todos los días para con nosotros, porque Él sabía que tú y yo no íbamos a poder resistir las tentaciones del mundo. Por eso es que su palabra dice que el evangelio es para valientes. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, entonces aún debe ser obligatorio, de acuerdo a ello, sus componentes tales como guardar el sabbat, aún debe estar vigente. Puede estar vigente, pero no puedes vivir en ella. Porque si tú te pones a vivir bajo la ley, nunca vas a avanzar. Entonces, si hay pastores y si hay personas que lamentablemente están viviendo bajo la ley, porque no, es que en el Pentecostés se vive bajo la ley. Quiero explicarte algo. Hermano y hermana, si usted está bajo la ley, entonces quiere decir que usted no puede predicar la palabra en una iglesia. Si usted está bajo la ley, usted no puede dirigirse a un varón. Usted no puede intervenir en las conversaciones de los varones dentro de la congregación. Eso es la ley mosaica. ¿Me estoy explicando? La ley mosaica le prohibía a la mujer predicar el evangelio. La ley mosaica le prohibía a la mujer interferir en las conversaciones de su esposo. Esa es la ley mosaica. Entonces, es imposible que nosotros, los seres humanos, sigamos viviendo bajo la ley. Porque si nosotros vivimos bajo la ley, entonces imagínate el hombre machista, que es 100%, 99,99% del hombre es machista. Entonces imagínate el hombre de hoy, diciéndole a la mujer: tú te callas, tú no puedes hablar, tú no puedes respirar. Pero entonces vino Jesús, mi amado Señor Jesús, y abolió esa mentalidad absurda que había. Pero no abolió la ley. La ley está. Pero la ley está para recordaros que hay una ley y que no podemos quebrantar esa ley.
pero vivimos bajo la gracia. Una gracia inmerecida. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo la trabajamos. El que murió en una cruz, el que murió en el Calvario fue Jesús. El que se llevó los latigazos, la humillación fue mi Señor Jesús. No fue usted ni fui yo. Pero Él pagó el precio de usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso somos redimidos por la sangre de Cristo. Aleluya. Por eso es que debemos seguir. De que por su sangre nosotros somos redimidos. Somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Entonces, la ley de Moisés, que es la ley mosaica, su posición está basada en el malentendido de las palabras, de la intención de este pasaje. No estaba sugiriendo aquí que la naturaleza obligatoria de la ley de Moisés permaneciera vigente para siempre. Escucha, para siempre. Ahora, tal visión sería contraria a todo lo que aprendemos de la armonía del Nuevo Testamento registrado en Romanos 10:4. Vamos a Romanos 10:4 para que tú veas. Romanos 10:4. Gloria al Señor, aleluya. Tú eres grande y misericordioso, mi amado Jesús. Gloria a ti, Padre Santo, eterno Dios. 10:4. Vamos a 10:4. 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia y todo aquel que cree. Mira, es Cristo. Pero entonces, ¿por qué? Porque Cristo se dio a sí mismo para morir por nuestro pecado, para morir por nuestras necesidades. Por eso es que debemos perseverar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. Mira lo que dice la palabra traducido como abrogar o abolir. Tiene una especie de significado en este estudio. Es traducción del término griego katalúo, que literalmente significa derribar. La palabra se encuentra 17 veces en el Nuevo Testamento. Es usada cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción del templo judío por los romanos. Qué tremendo es esto. Entonces, Mateo 26. Mateo 26, mira lo que dice Mateo 26. Gloria al Señor. 26:61. Capítulo 26, versículo 61. ¿Qué dijeron? Esto dijo: puede derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. De ahí se agarraron los que vivían bajo la ley. Aquellos que vivían bajo la ley mosaica acusaron a Jesús de blasfemo. Ellos dicen que duraron yo no sé cuántos miles de años para construir el templo. Y Jesús dice que lo derribaría y lo volvía a levantar en 3 días. Lo que Jesús estaba hablando era del templo de Él. Él es el templo. Él es Dios. Es lo que estaba hablando. Oh, Sabacorro Basaya. Mira, Jesús resucitó al 3er día. Él lo que estaba hablando era de eso. Él derribó el templo y el 3er día resucitó. Él resucitó al 3er día. De eso estaba hablando mi Señor amado Jesús. Ellos creyeron, porque ¿qué es lo que sucede cuando la persona vive bajo la ley? Sabacotorrababa. Mira, cuando la persona vive bajo la ley está ciego. Sigue atado al viejo hombre. Pero es lo que estaba diciendo. Él estaba hablando de que al 3er día él levantaría el vuelo como las águilas. Oh, Shabacoto Robabá. Mira, él estaba lleno del poder de Dios. Él estaba lleno de ese poder. Y al 3er día resucitó Jesús. Y ahí
nuestras ataduras, nuestra ceguera espiritual fue derribada. Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Jesús derrotó a la muerte en la cruz. Por eso fue que Él arrebató las llaves del Hades. Jesús peleó la buena batalla en el infierno. Jesús no estaba de parranda. Jesús no estaba de parranda ni estaba dormido en aquellos 3 días. Jesús estaba peleando la buena batalla en el infierno contra Satanás, gloria al Señor, y lo derrotó. Derrotó a Satanás en la cruz. Entonces, no podemos vivir bajo la ley. Vamos al 27, capítulo 27 de Mateo, versículo 40. Y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. No solamente descendió de la cruz, amados hermanos. No solamente descendió de la cruz, se trajo a la muchedumbre, a los pecadores, a los malvivientes, al idólatra. A ese vino Jesús a salvar en este día. Jesús vino a salvar tu alma. Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Jesús no vino aquí a decirte, a recordarte de que tú tienes que vivir bajo la ley, de que tú tienes que ser como vivir bajo la ley mosaica. No, Dios vino a salvarte. Dios vino a darte vida y vida en esperanza y vino a darte en abundancia. Dios no vino a condenarte. Dios no vino ni mandó al hombre a condenar a otro hombre. Dios no vino a condenar a la prostituta. Dios no vino a condenar al delincuente. Dios no vino a condenar al malviviente. Dios no vino a condenar al mal hijo. Dios no vino a condenar al homosexual. Dios vino a rescatarte de ese mundo espiritual donde tú te has metido. Dios vino a darte esperanza. Viene a darte una vida, una nueva identidad. A ese vino Jesús. A eso vino Jesús, a mi vida y a la tuya. A eso vino, a darte amor, esperanza. Vino a rescatarte de la cautividad donde muchos pastores te han querido meter. Pero déjame decirte que vino a darte una vida nueva. Vino a darte esperanza. Entonces, vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Oh, gloria al Señor, aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, por transformar mi vida. Gracias por cambiar mi vida, Señor. Una vida equivocada que llevaba yo, Dios de la gloria. Entonces, vámonos a Hechos 6, capítulo 6, versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mira, y es mentira. Es mentira que Jesús vino a cambiar. Vino a cambiar tu mentalidad, vino a cambiar tu corazón, vino a cambiar tu llanto en gozo. Por eso nosotros los evangélicos somos gozosos, vivimos llenos de alegría. Por eso tenemos que apartarnos de toda piedra de tropiezo. Tenemos que apartarnos de toda persona que nos traiga dolor y llanto. Mira, dice el versículo 15, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria al Señor, aleluya. Y de la desintegración del cuerpo humano. Mira esto. Quiero hacer un énfasis aquí. Mira, la palabra traducida que es abrogar o abolir. El ejemplo en el Nuevo Testamento es usada cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción del templo judío por los romanos y la desintegración del cuerpo humano cuando muere. El término de llevar el extenso significa de derrocar. Ejemplo, inutilizar y privar de éxito del griego clásico.
Se usa en la relación con la destrucción de leyes, etcétera, para transmitir la idea de invalidar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hay un golpe de Estado, escúchame, cuando hay un golpe de Estado en un país, queda la desolación, queda la destrucción, quedan cantidades y millares de muertos. Eso es tumbar, abrogar. Están abrogando la ley. Tú estás pasando por encima de una constitución establecida que es la ley. ¿Viste lo que sucede cuando nosotros quebrantamos la ley? Pero ¿por qué quebrantar la ley pudiendo vivir por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que murió en aquella cruz por ti y por mí? Solo tenemos que ser obedientes a su palabra. ¿Tú sabes lo que es trabajar de sol a sol para que tú derroches tu dinero en mujeres de la mala vida, en licor, en droga que destruye tu cuerpo, pudiendo ser feliz al lado de tu esposa y tus hijos? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿La gracia o la ley? ¿Cuál de las dos es mejor, amado? Tenemos que vivir bajo esa gracia, perpetua gracia del Señor. Ahora, vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, escucha, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre es tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos eternas en los cielos. Qué poderoso. Porque, ¿sabes por qué, mi amado hermano? Porque cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, Rabí, maestro, no queremos que te vaya, pero Jesús le dijo, me es necesario que os vaya para apartar morada para con vosotros, para estar con vosotros. ¿A dónde? En el reino de los cielos. No es como dicen los testigos de Jehová, que es lo terrenal, es aquí el mundo secular. No. Él lo dijo en la ley, Él lo dijo en su palabra, que iba a preparar morada para con vosotros. Quiere decir que nosotros vamos a estar con Cristo Jesús. Es con Cristo, no es aquí en la tierra, es con Cristo. Entonces, es especialmente importante notar cómo es usada esta palabra. Tenemos que tener cuidado, amados pastores, amados evangelistas. No nos autonombremos por amor a Cristo Jesús. No seamos lo que no somos, lo dice la palabra. No debemos poner en nuestra boca lo que no somos. Lo que no somos, amados hermanos. Ahora, lo dije ayer y lo repito hoy, gente que se autonombra ser apóstoles de Cristo. Pero Pablo dijo que el último apóstol y el más pequeñito era él. Debemos dejar que sea el Señor el que nos unja como reyes en la tierra. Que Dios nos unja como evangelistas, como pastores, como profetas, como lo hizo con David, el rey David, que fue escogido por Dios. Mandó al profeta que ungiera a David como rey. Entonces, mis hermanos, no podemos decir que somos abrogadores de la ley. Tenemos que vivir bajo la ley para poder entrar en el temor de Jehová. Tenemos que tener el temor de Jehová. Eso es lo que debemos predicar, amados hermanos. No la condenación, no. La condenación no. Porque para eso está una ley.
tenemos que empezar a hablarle a las personas de que tenemos que activar el temor a Jehová, que es lo que se ha perdido en el hombre. El hombre no tiene temor de Dios. Vive su vida como mejor le parezca. Y no es así. Entonces no podemos autonombrarnos. ¿Cómo es posible que hayan iglesias donde hayan tantos siervos y resulta que el apóstol de la iglesia es apóstol, la esposa es la apóstola, porque es ahora otro nuevo, no sé cómo llamarlo, pero existen las apóstolas. Ahora entonces los hijos son pastores, pastor de jóvenes, pastor de esto, pastor de aquello. Entonces no hay un crecimiento espiritual para el pueblo de Dios. Es como el cristiano católico. Nunca aprende nada. Va, se da golpes de pecho a la iglesia, al rosario, y se va para su casa. Uno, en vez de irse para su casa, se meten en el bar. Los otros están esperando a la chica para meterse en el hotel. Entonces, ¿de qué estamos hablando, amados amigos y hermanos? Tenemos que cautivar en lo espiritual. Abramos el corazón para nuestro Señor, ahora y para siempre. Vamos a Mateo capítulo 5. Quiero que entiendan algo, que se vayan con una esperanza, con wow, qué tremendo. Capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Por qué volvemos a caer en este verso? Porque Dios lo que quería era que nosotros recordáramos que es o que hay una ley, pero Dios te está diciendo, ¿para qué vas a vivir bajo la ley pudiendo vivir bajo mi gracia? Tenemos que vivir bajo la gracia. Tenemos que empezar a reconstruir una nueva vida en Cristo Jesús. No importa lo que tú hayas hecho, no importa quién tú eras antes. A Dios no le importa. Él dice que Él borró tu pasado, Él borró tus pecados. Ya Él no se acuerda de tus pecados. Entonces, eres nueva vida, eres nuevo hombre, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, en este contexto de abrogar usado como lo opuesto a cumplir, Cristo vino pero no para abrogar la ley, sino para recordarnos y para que nosotros entendiéramos que es por gracia, sino para cumplir. Él cumplió la ley. Figúrate que tanto fue que cuando Él llegó a una tierra, no recuerdo ahorita dónde fue que llegó, pero vino Pedro y le dijeron, Señor, que había que pagar el impuesto. Pero como mi Señor Jesús era un hombre respetuoso de la ley, Él mandó a Pedro a que fuera al mar y sacara la moneda de una langosta, de un animal, y viniera y pagara la de Él y la de mi Señor amado Jesucristo. Quiere decir que Él cumplió la ley. Pero no solamente ahí, cuando lo quisieron también engañar, que quisieron ellos engañar o probarlo, Señor, ¿podemos pagar tributo al César, sí o no? ¿Qué hizo Jesús muy inteligentemente? Mandó a pedir un denario y le dijo a la gente que ven acá la cara del César. Y entonces Jesús fue muy inteligente, le dijo, da al César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Entonces, mis amados hermanos, démosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque si tú y yo seguimos viviendo bajo esa cobertura
indescriptible, una cobertura que no es la más idónea, una cobertura que no te bendice, entonces lamentablemente vamos al fracaso. Ni usted y yo fuimos llamados al estar condenando. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, hay una persona que viene a mi casa a pedir consejos bíblicos. Aunque la persona haya tenido una mala vida anterior y aunque viva con un hombre casado, no me compete a mí condenarla. Pero la palabra dice en Juan que tenemos que, vamos a ponerlo de que con justo juicio debemos hablarle. No condenarla, sino con justo juicio. O sea, verificar bien las cosas antes de decirlas y entrar en la presencia del Señor, siempre poniendo a Dios por delante. Entonces, esta persona viene aquí, le doy la palabra, le leo la Biblia, le digo lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal. Sin embargo, hay ciertos cristianos que andan condenando. Mira, que es cristiano y mira, anda con una mujer. Lo mismo que le pasó a mi Señor Jesús cuando lo vieron hablando con la meretriz. ¿Ah? Entonces, hermanos, tenemos que caminar en Cristo, abrir nuestro corazón a Cristo y seguir. ¿Que te vas a equivocar? Sí, mi hermano, tú te vas a equivocar porque nosotros somos imperfectos, porque Dios permite que nosotros erremos, que pequemos, porque eso nos da la diferencia entre mi amado Señor Jesús y nosotros. Nosotros tenemos debilidades, no somos perfectos, perfecto es Cristo Jesús. Entonces tiene que suceder todo este tipo de cosas para nosotros entender que la única esperanza, el único que nos puede ayudar a salir de los atolladeros, de salir de nuestros problemas, tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Solamente con Él abrió el camino, mis hermanos. Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Eso fue el trabajo que hizo mi amado Jesucristo en esta tierra. Él abrió el camino. Antes no podíamos entrar en la presencia de Abba Padre porque existía la ley donde decía que el único autorizado a entrar en la presencia de Dios Padre Todopoderoso era el sacerdote que expiaba los pecados del pueblo de Israel. Pero resulta que de una vez para siempre Jesús nos entró en la presencia de Jehová Padre. Que ahora no necesitamos protocolo para entrar en la presencia de Dios. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ir directamente al su trono de la gracia. Nos arrodillamos y le pedimos al Padre. Y cuando hablamos en lengua, los que estamos bautizados en el fuego de Dios, que hablamos en lengua, hablamos directamente con el Padre, porque ni siquiera yo lo sé, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el don de interpretación de lengua, no vas a saberlo. Pero te edificas a sí mismo, dice la palabra. Te edificas en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que todavía estamos viviendo bajo muchas leyes. ¿Por qué te digo esto? Mira esto. Hay iglesias que no están ¿cómo te explico? Han abrogado muchas cosas a su favor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay intérpretes en la iglesia, no hay intérpretes de lengua.
No, ¿dónde están? No lo sé, pero no los hay. Entonces debemos, con todo nuestro corazón, empezar a buscar, a pedir a Dios que nos dé los dones espirituales que están ahí para con nosotros. Búsquelo y lo hallará. Dice, pide y se os dará, toque y se os abrirá. Entonces, mis amados hermanos, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23 al 25. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Vamos al 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es a ti que te corresponde ahora vivir bajo la gracia y la fe de Dios Todopoderoso. Porque la fe entra por el oír. ¿Por oír qué? Por oír la palabra de Dios. Por eso es que la palabra dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Entonces, vamos a Efesios capítulo 2. Ahí mismito, al lado de Gálatas. Versículo 15. Mira lo que dice. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. Ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Él fue la que puso en un solo nivel a nosotros, por gracia. La ley y la gracia van juntas. La ley para recordaros de que hay una ley, y la gracia para que tú vivas en ella con paz, con amor, con fidelidad. Aleluya. Padre, Dios de la gloria, Señor, mi Dios. Oh, Shabakata Rabaso Rababa. Padre, Dios de la gloria. Y todo esto es aunado, amados hermanos, es aunado a que el Dios de Israel, el Dios bueno de Israel, nos ha hecho, digámoslo de esta manera, para unos merecedores, para otros somos inmerecedores. Yo creo que soy inmerecedor de su gracia y de su bondad, de su gracia y de su bondad. Y pienso que todas estas cosas nos ayudan a bien. Todas estas cosas nos ayudan a bien. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En Romanos 13. En Romanos 13. Vamos a Romanos 13, que ayer lo dije. Y para recordarnos de que Dios nos dice en su palabra. 13, capítulo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. La que hay por Dios han sido establecidas. ¿Te das cuenta lo que te vengo diciendo? La ley fue hecha por Dios. Fue hecha por Dios. No puede abolir la propia ley. Pero mira lo que dice el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrearán condenación por sí mismo.
por sí mismo, mis hermanos. No debemos quebrantar la ley, solo debemos vivir en la gracia sabiendo que hay una ley que debemos respetar, que debemos cumplir para poder estar en el trono de gracia de nuestro Abba Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que murió a sí mismo por nosotros. Mis amados hermanos, en esta mañana poderosa, que creo que ha sido de bendición para el que haya entendido de que la ley está, pero que no debemos vivir en ella. Sin embargo, si la ley de Moisés tuviera la misma relación con el hombre de la actualidad en términos de su condición permanente, como la tenía antes de que Cristo viniera, imagínate lo que yo te vengo diciendo, el antes y el después, entonces no fue cumplida y Jesús fracasó en lo que vino a cumplir. Por otra parte, si el Señor cumplió con lo que vino a realizar, entonces la ley ya fue cumplida y ya no es una institución legal permanente, más aún si la ley de Moisés no fue cumplida por Cristo. Pero resulta que Él cumplió la ley. Él cumplió esa ley. Lo que el Señor te está diciendo es que no olvidemos de la ley, no nos olvidemos de la ley. Por lo tanto, permanece como la imposición de un sistema legal para el presente. Lo que te vengo diciendo, amados hermanos. Entonces, no es obligatorio solo parcialmente. No es obligatorio, escucha, sino parcialmente. Más bien, es un sistema totalmente obligatorio. Jesús dijo claramente que una tilde, ni una tilde representativa de las marcas más pequeñas de la estructura hebrea pasaría hasta que todo fuera cumplido. Consecuentemente, nada de la ley estaba destinada a fracasar hasta que hubiera cumplido totalmente su propósito. Jesús cumplió la ley. Él cumplió la ley. Jesús cumplió toda ley. No podemos decir que Jesús cumplió con el sistema de sacrificio, pero no cumplió con los otros aspectos de la ley. Jesús cumplió con toda la ley y no lo hizo. Lo hizo significó la muerte de Jesús en el sistema de sacrificio. También lo fue para los otros aspectos de la ley. Jesús, cuando murió en la cruz, de una manera o de una perspectiva, Jesús nos dio una nueva identidad, una nueva esperanza. No fue que la abolió como tal. Nos enseñó a vivir en la ley, pero bajo su gracia. Sabemos que hay una ley, todos los cristianos sabemos que hay una ley, el cual respetamos, pero decidimos vivir bajo la gracia del Señor. ¿Cómo? Viviendo bajo su gracia, bajo su autoridad, bajo su presencia, enamorándote de Jesús cada día, enamorándote del Rey del cielo. Aleluya. Ha llegado la hora, ha llegado el día, ha llegado el momento de que usted y yo sigamos viviendo bajo esa ley, bajo esa gracia, bajo esa infinita gracia. Entonces, Dios está para que podamos guardarnos de esa ley absurda a donde el hombre te ha querido llevar. No te dejes pisotear. Dile al Señor que te dé discernimiento. No permitas que el pastor se burle de ti, de lo que Dios te ha dado. No permitas que el pastor juegue al cristianismo. No permitas que eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos dejándonos engañar por esos falsos profetas. Hay muchos pastores que predican el antidiezmo.
pero ellos piden diezmo. No los entiendo. Está como el ateo. Gracias a Dios yo soy ateo, imagínate. Gracias a Dios él es ateo. Entonces, ha llegado el momento, ha llegado la hora de que el Espíritu Santo tome control de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestra familia. Tenemos que aprender a vivir bajo esa gracia. Tenemos que aprender a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Recuerden que Él conoce lo más profundo del corazón de Dios. Por eso, ya para concluir en esta mañana, yo quiero orar para despedirnos, para que el Señor siga utilizándonos en esta poderosa mañana y podamos ser partícipes del amor, de la gracia, del poder de Dios en esta mañana. Gracias te damos, Señor, Padre Santo. Padre, gracias por haberme llamado a ser predicador de tu palabra para volver al pueblo hacia ti, edificar tu reino y ministrar tu palabra y tu poder a tus hijos, Señor. Gracias, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia del Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de la Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Reconozco que solo por tu gracia que puedo cumplir el llamado y ser instrumento de tus manos para bendición, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino gracia del Dios conmigo. Gloria al Señor. Aleluya, Padre mío, te damos la gracia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Renuncio a toda su autosuficiencia y me humillo bajo tu poderosa mano, para que tu unción y tu poder, Señor, estén sobre mí para ser un ministro competente del nuevo pacto. Y tal confianza tenemos mediante a Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que lo exalte cuando fuere limpio. Despierta mi oído para oír tu voz, dame lengua de sabios para saber hablar palabras de alcanzado, Señor, mi Dios de la gloria. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras de alcanzado. Despertaré mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios de Jehová. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni volví atrás. No envió yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pido la unción de tu Espíritu Santo en esté sobre mí para poder hacer las obras de Dios, para destruir las obras del diablo, Señor. Padre, bendice a cada hermano que recibió esta palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a este país, Venezuela, Padre mío. Señor, toca el corazón de nuestros gobernantes, toca el corazón de cada ministro, de cada funcionario, de cada policía, Señor, de cada gobernador, de cada alcalde, Padre. Toca, Señor, toca a cada uno de ellos, Padre Santo, para que reconozcan que tú eres el Rey de Reyes, Señor, de que solamente por tu gracia podemos vivir en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenas ya. No sé qué hora es, sí, ya casi las 12 del mediodía. Amados hermanos, le doy la gloria, le doy las gracias a todos ustedes. Primeramente Dios en mi vida, por escuchar esta palabra. Ya concluyendo una vez más, Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que habla por esta boca, Dios de la gloria. Te doy gracias, Padre amado, Señor. Aún estando yo, Señor, en tribulación, no me queda más que darte la gloria, darte la honra, Padre, y aprender cada día de ti, Padre, de tus enseñanzas, de tu poderío, de tu majestad, de tu infinita gracia
Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque no es por la ley que debo vivir, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por morir por mí. Gracias, mi Señor amado Jesucristo. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, porque tú eres excelso, porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso, porque no hay un Dios más grande que tú, Padre, ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Padre amado. Solo tú, Señor, eres el único que nos puede salvar. Eres tú, Señor, el único que nos puede rescatar aún otra vez de la muerte. Señor, gracias, Padre amado. Me despido de ustedes, les bendigo, les amo en el más puro amor de Cristo. Gracias a todos por conectarse. Pueden buscar este video y en otros videos, otras alabanzas, otras predicaciones en mi canal de YouTube, José Díaz, a donde es un canal totalmente cristiano donde podrás encontrar películas y mucho más. Les bendigo, les amo, que pasen muy buenas tardes, buen provecho para todos, que Dios les bendiga.